Comienza aquí un nuevo video tutorial de Inventando Baldosas Amarillas. Si estáis pensando en redecorar algún mueble de madera que tengáis en casa pero no tenéis mucho tiempo, pues os vamos a dejar una idea muy sencilla de llevar a cabo para conseguir cambiar completamente el aspecto de cualquier mueble. Nosotros lo hemos utilizado para un cajón de madera. Podemos utilizar esta combinación de plantilla y pintura para decorar cualquier pieza, incluso también si nos apetece puertas, paredes, cualquier elemento que tengamos en casa. Nos parece un detalle bonito que cuando abras el cajón te encuentres el interior decorado. Podemos utilizar diferentes papeles, también si nos apetece podemos pintarlos, y en esta ocasión lo que queríamos era combinar por un lado un efecto desgastado en los laterales y después en la zona interior y también en la zona exterior del cajón queríamos añadir estos elementos decorativos, estos mandalas que nos encantan. Importantísimo cuando vayáis a pintar los cajones, sobre todo en los laterales, tenéis que intentar no crear mucha capa, porque si no vamos a tener problemas para cerrar el cajón, porque si lo que hacemos es que sea más ancho, después cuando vayamos a meterlo en la mesilla nos va a costar mucho encajarlo bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un pequeño pasito más en esto de las plantillas, que sabéis que es un elemento que nos encanta, que hemos utilizado para decorar paredes, muebles, y que en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser, como os decía, dar un pequeño paso más, porque con una plantilla que hemos hecho con la Cricut Maker 3 hemos conseguido estampar sobre la madera el positivo y el negativo. Hemos elegido un dibujo y este elemento decorativo, según cómo empleemos la plantilla, vamos a estamparlo de una forma u otra. Nos gustaba esta idea porque entendíamos que era una forma de sacarle aún más partido no solo a la Cricut, también a las plantillas. Hemos utilizado un material que está diseñado específicamente para hacer plantillas y que por el formato que tiene podemos hacer plantillas tan largas como queramos, porque no necesitamos utilizar el tapete. El tapete es esa superficie, en nuestro caso una superficie de color verde, que se utiliza con la Cricut para cortar los diferentes materiales. Si quitamos el tapete y utilizamos estos materiales que vienen diseñados para que podamos ponerlos directamente en la máquina, vamos a conseguir no tener ningún tipo de limitación en las dimensiones de la plantilla que vayamos a hacer. Nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar ese material, como digo, que es específico para hacer plantillas. Con él hemos hecho las diferentes plantillas que hemos utilizado para nuestro cajón, y después lo que hemos hecho ha sido pintar, rellenar las plantillas de dos formas diferentes. Podemos utilizar pintura acrílica, en nuestro caso hemos elegido una pintura de color blanco, o también, si queremos, podemos emplear rotuladores. Nosotros hemos querido combinar ambas herramientas para conseguir trazos diferentes y también para mostraros el resultado. Una vez que ya tenemos pintado, decorado todo el cajón, hemos protegido con un barniz de base agua y con un acabado satinado. Lo primero que tenemos que hacer es decidir cuál es el elemento que vamos a utilizar para decorar nuestro cajón. Nosotros hemos querido utilizar un mandala. Lo que hemos hecho ha sido emplear la Cricut Maker 3. Tiene una aplicación donde podemos buscar infinidad de imágenes que podemos utilizar para nuestras plantillas. Lo que hemos hecho ha sido, en el buscador hemos puesto la palabra mandala y nos han salido bastantes versiones diferentes. Hemos elegido uno de ellos, hemos adecuado el tamaño de esa imagen que teníamos a la que necesitábamos para decorar nuestro cajón, porque como veis tenemos diferentes tamaños de mandala en función de la zona que vayamos a decorar, y una vez que ya tenemos decidido tanto el mandala que queremos como el tamaño, simplemente tenemos que mandar la imagen a nuestro plotter de corte para conseguir esa plantilla. En total hemos hecho 4 plantillas diferentes, y una vez que la Cricut ya ha cortado el material, ahora tenemos que decidir qué queremos que se vea y qué queremos que tape la pintura. La diferencia es muy sencilla. Si quitamos el vinilo, si levantamos el vinilo, esa parte que dejamos desnuda vamos a taparla con pintura. En cambio, si dejamos el vinilo sobre la madera, cuando pintemos la pintura no va a agarrar sobre la superficie y por lo tanto se va a ver el color original del mueble.
Esta es una de las grandes ventajas que nos ofrece la Cricut. Normalmente cuando compramos una plantilla, compramos una única plantilla, un único diseño y no podemos elegir, no podemos jugar con lo que vamos a tapar o dejar a la vista. Por lo tanto, en este caso hemos querido sacarle el máximo partido a esta posibilidad y hemos estado jugando con el mismo diseño, con el mismo mandala, y en función de dónde íbamos a colocarlo, pues hemos decidido que se vean unos trazos o que se vean otros. En el caso de los mandalas que hemos dibujado en la parte de fuera, lo que hemos hecho ha sido retirar prácticamente todos los diferentes círculos, las rayas, y nos hemos quedado solo y exclusivamente con lo que es el trazo del dibujo. Esa ha sido nuestra plantilla y esa es la zona que vamos a tapar cuando pintemos con los rotuladores. Hemos quitado todos los pequeños elementos, colocamos la plantilla sobre la madera y con los rotuladores vamos a ir rellenando los diferentes espacios. En esta plantilla, como veis, quien tiene más protagonismo es el color, porque lo que hemos hecho ha sido dejar, como os decía, solo los trazos más finos y hemos quitado todas las piezas más grandes. En cambio, en el mandala que hemos pintado en la parte de dentro del cajón hemos hecho justamente lo contrario. Lo que queríamos era que la pintura llenara los trazos y en cambio se viera el color de la madera en las zonas más grandes. Así va a tener más protagonismo lo que eran las líneas y sí va a ver mucho mejor el color de la madera. Son dos formas diferentes de ir trabajando con el mismo dibujo. A la hora de trabajar con este material específico para hacer plantillas tenemos dos pasos. En la primera fase lo que vamos a hacer va a ser retirar todos esos elementos que queremos quitar, donde queremos que la pintura llegue a la madera. Y una vez que ya tenemos la plantilla limpia vamos a colocarla sobre el cajón. Tenemos dos formas diferentes de colocarla en función de cómo sea nuestra plantilla. En el caso de los laterales, donde nos hemos quedado solo y exclusivamente con el trazo, tenemos una línea continua, una figura completa que podemos colocar directamente sin problemas sobre la madera. Aquí tenemos que tener un poquito de paciencia para no tirar en exceso del material y no deformarlo cuando lo estamos colocando en la madera.
Y en el cajón de dentro, donde nos hemos quedado con un montón de innumerables elementos de diferentes tamaños, no tenemos ninguna línea continua, no tenemos una forma de unir todos esos elementos. Necesitamos un material que actúe como soporte para poder unir todas esas pequeñas figuras y que no se muevan. Vamos a recurrir al papel de transfer. De esa forma vamos a colocar, a pegar en ese papel todas las figuras, todo nuestro mandala, y desde ahí lo vamos después a colocar en la madera intentando que no se muevan. Si vemos que alguna de las piezas se ha movido o se ha despegado, después podemos ir una a una con un poquito de paciencia completando el dibujo. En el caso del mandala de dentro, como era mucho más grande, lo que hemos hecho ha sido emplear pintura acrílica que hemos aplicado con un rodillo de espuma. De esta forma conseguimos una capa homogénea de color que, como veis, queda perfecta, y que además nos ha gustado mucho el blanco, como queda en contraste con el color de la madera. Eso sí, cuando vayamos a utilizar el rodillo para pintar, para rellenar plantillas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que descargar bastante la herramienta para evitar que se salga el exceso de pintura por los bordes. La gran diferencia entre el rodillo y los rotuladores es que con el rodillo podemos pintar extensiones muy grandes, en cambio con los rotuladores lo que conseguimos es dibujar líneas muy finas y también esos puntitos tan pequeños que hemos decidido incluir en nuestro mandala. De esta forma, con la punta fina del rotulador podemos hacer dibujos que sean muchísimo más pequeños y además muchísimo más finos. Con el rodillo, en cambio, vamos a conseguir rellenar una extensión mucho más grande, también mucho más rápido. Y una vez que ya tenemos nuestros mandalas preparados, lo que tenemos que hacer es protegerlos, porque además estamos decorando un cajón que va a tener mucho uso, sobre todo el roce de los laterales, y no queremos que se levante la pintura. Para hacerlo, para proteger nuestro diseño, hemos empleado un barniz mate e incoloro. Lo malo de estas plantillas es que son de un solo uso. El material que estamos utilizando para hacerlas, cuando tiramos de él, cuando lo levantamos, como veis, se deshace completamente y no podemos volver a utilizarlo en otro mueble. La gran diferencia, esa es una de las grandes diferencias respecto al acetato. Ya sabéis que tenéis en nuestro canal un video tutorial donde os explicamos cómo hacer plantillas con la acrílica, pero con acetato. En ese caso, nuestras plantillas sí que son reutilizables. Por ahora lo que hemos hecho ha sido decorar el interior de nuestro cajón, pero vamos a dar otro paso más y vamos también a decorar el exterior de la mesilla. Eso será la semana que viene, donde os dejaremos un tutorial donde hemos utilizado también las plantillas, pero de otra forma diferente, para que veáis cómo quedan sobre una base de madera que hemos teñido previamente. Sabéis que nos podéis dejar un comentario, decirnos qué os ha parecido este cajón de madera que hemos decorado, si os animáis a utilizar las plantillas, si os animáis a utilizar la acrílica para hacer vuestros proyectos en casa. Por supuesto, también os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros proyectos que podéis ver en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es.